La creencia en los cárteles de la droga como la nueva amenaza de seguridad nacional fue efecto directo de la implantación de una política de Estado basada en parte en la concepción de un enemigo permanente que permite justificar acciones que, de otro modo, resultarían ilegales e incluso inmorales. Esta cita del libro Los cárteles no existen, de Osvaldo Zavala, la traigo a colación por todo un enredo a nivel mediático, a nivel político, a nivel diplomático incluso, a raíz de que el pasado 2 de julio de 2026, Luis Chaparro del medio Pie de Nota publicara una exclusiva sobre la avioneta Beechcraft en la cual habría sido trasladado el Mayo Zambada. Ismael El Mayo Zambada, quien fue trasladado desde Sinaloa hasta el Aeropuerto Internacional de Santa Teresa en Nuevo México, en el cual habría llegado el Mayo Zambada el 25 de julio de hace 2 años. Están por cumplirse estos 2 años, qué rápido pasa el tiempo. Esta cita que hace Osvaldo Zavala, señalando que en realidad pues la narrativa de las guerras contra las drogas en realidad se trata de un mecanismo disciplinario que proviene no solo de un Estado, no solo del Estado mexicano, sino también y sobre todo más bien del Estado norteamericano, el Estado de Estados Unidos, valga la redundancia. Y bueno, este libro siempre terminará siendo un recordatorio de que cuando se habla de narcotráfico debemos siempre tratar de ver más allá de lo que se dice, tanto a nivel mediático como a nivel gubernamental, porque la gran mayoría de las veces estas lecturas sobre los cárteles de la droga están manoseadas, por así decirlo, por intereses la mayoría de las veces bastante perversos. Como ustedes recordarán, en aquel entonces el Mayo Zambada habría señalado que lo habrían engañado con una supuesta reunión entre, ustedes recuerdan a Gavino Cue, el ex rector de la Universidad de Sinaloa, y el ahijado Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. En aquel entonces el Mayo Zambada hizo una carta pública a través de su abogado en la cual señalaba que lo habían engañado estas personas también con una supuesta asistencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en la que Gavino Cue terminaría siendo pues el intermediario entre estas dos facciones del cártel de Sinaloa que llevan alrededor de unos 4 años en tensiones y en los últimos 2 años desde la detención de El Mayo Zambada en un abierto conflicto allá en el noroeste de nuestro país. Según la nota de Luis Chaparro, que publica la información a partir de una filtración por agentes del FBI, quienes solicitan el anonimato por temores a represalias de los cárteles de la droga, como siempre se dice, en el lugar habría sido asesinado Gavino Cue y posteriormente habrían trasladado a El Mayo Zambada a través de esta avioneta hacia Estados Unidos. Del otro lado de la frontera ya los esperaba el FBI y la CIA. En un principio, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, habría dicho que no había participación alguna de las instituciones de seguridad de Estados Unidos. En ese entonces se asumió esta versión oficial de Ken Salazar y se dijo que pues había sido supuestamente un hecho aislado en el cual Joaquín Guzmán López trasladó a su padrino a Estados Unidos con la finalidad de obtener un trato para favorecerlo en su posible juicio en aquel país, ¿no? En donde es acusado, por supuesto, de narcotráfico. Según esta nota, pues el sistema de transmisión del avión, de la avioneta, fue removido de la cola con la finalidad de no ser detectados por radares. El sistema de plan de vuelo fue alterado. Habían alterado también el encendido del avión, que solo se activaba a partir de una secuencia de switches específica que solo el agente y los pilotos conocían, además de que también pues habían quitado las luces intermitentes de vuelo que se encuentran tanto en las alas como en la cola, con la finalidad de no ser detectados ¿por quién? Por el gobierno de México. Este asunto fue retomado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
este martes 7 de julio, en donde luego de una relatoría de hechos que presentó la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, la presidenta y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, terminan explicando pues los avances en materia de seguridad que se han hecho en el estado de Sinaloa y en otras partes del país. Aquí pues señala la secretaria de Gobernación que alguien mintió, pues mientras en aquel entonces la versión oficial asumida por Ken Salazar, quien en ese entonces representaba a Washington frente a nuestro país, pues es contradictoria con la versión que hoy se difunde a través de Pie de Nota. Algo que esta información confirmaría pues es que la extracción ilegal del Mayo Zambada es el resultado de una operación secreta clandestina en nuestro territorio, llevada a cabo en este caso por el FBI. Esto es algo que ya veníamos diciendo muchos, incluyendo de hecho Luis Chaparro de Pie de Nota. Sin embargo, pues la confirmación a través de las voces de los agentes del FBI, pues terminaría siendo justamente eso, una confirmación, por lo cual la secretaria señaló, alguien mintió, ¿no? Se ha consultado al entonces embajador Ken Salazar sobre su propia versión y él la ha reafirmado. Él no tenía conocimiento de alguna operación secreta por el FBI. Yo sinceramente, a pesar de que se retoma esta pregunta, estos cuestionamientos a Washington, sinceramente no creo que la operación secreta no haya sido ya una conclusión que haya hecho la presidenta, así como su secretario de Seguridad, pero sin embargo no cuenta con los medios para comprobarlo de manera empírica, ¿no? Al fin y al cabo, esto, por lo menos de mi parte, así como seguramente de otros analistas, pues es una conclusión luego de observar los hechos y de observar los intereses, ¿no? Al fin y al cabo no tenemos la evidencia, digamos, no tengo yo por lo menos en mis manos documentación que compruebe que en efecto se trató siempre de una operación clandestina en nuestro territorio por parte de las instancias de seguridad. Sin embargo, pues no lo dudaba, ¿no? Como diría el meme de Elmo, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y sinceramente no creo que eso no sea algo que ya sabe Claudia Sheinbaum Pardo, ¿no? Al fin y al cabo, la inteligencia y la investigación, tanto en términos académicos como en términos de criminalidad, como en términos judiciales, opera sobre diversos supuestos, ¿no? Al fin y al cabo es lo que se tiene muchas veces. Y en este caso, pues una vez que se hace público esta información a través de Pie de Nota, pues Presidencia va a buscar impulsar que Estados Unidos diga por su propia boca y de manera oficial que intervino de manera directa. Sin embargo, pues Estados Unidos no lo va a hacer precisamente porque el juego es fingir que no lo hizo. Al fin y al cabo, la petición pues es lo único que puede tener en este caso Claudia Sheinbaum Pardo, sobre todo porque no se cuenta pues con los medios prácticos, los medios empíricos para señalar a el gobierno de Estados Unidos de intervenir a través de sus agencias de seguridad. Sin embargo, pues hay que reconocer que Estados Unidos está especializado justamente en lograr que no nos enteremos de que participa en este tipo de operaciones y lo hace a través de lograr que terceros, que otros agentes alcancen sus objetivos. En este caso hay que recordarlo una y otra vez, su primer operador en esta operación, valga la redundancia, fue el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, un líder criminal, Joaquín Guzmán López, uno de los líderes de la facción de los Chapitos. Esto quiere decir que mientras se encuentran operando con los Chapitos, Estados Unidos está cooperando con entidades que ellos mismos han definido como terroristas. Esto es una violación no nada más a nuestras leyes, sino a sus propias leyes. Ahora, una de las premisas, recordando nuevamente a Osvaldo Zavala, cuando él señala que los cárteles no existen, él no dice que los grupos armados que hoy se dedican a controlar los mercados ilegales en nuestro país no existan. Por supuesto que existen, por supuesto que ejercen violencia. Sin embargo, lo que nos dice es que no siempre lo que en los medios se representa es la realidad, ¿no? De hecho, la gran mayoría de las veces es una información que está exagerada, que está envuelta en una mitología de los cárteles, de los capos, de los sicarios,
porque al fin y al cabo esa es una forma, por un lado, atractiva para los medios de comunicación, es algo que vende, y por el otro lado es algo que nos permite distraernos de las verdaderas redes que operan detrás del crimen transnacional, que básicamente están conformadas por las grandes agencias de seguridad, en este caso, por supuesto, que hablamos de la CIA, la DEA y el FBI. Y por supuesto que hoy en día tenemos que hablar de Donald Trump. En ese sentido, a pesar de que reconozco el trabajo, por supuesto, de pie de nota de Luis Chaparro, a pesar de que reconozco su trabajo durante muchos años y a pesar de que me parece que es una muy buena nota, no estoy de acuerdo en su interpretación, ¿no? Él termina en una entrevista que escuché con Adela Micha, termina responsabilizando de este desastre diplomático exclusivamente a nuestro gobierno, ¿no? Como si nuestra inacción o nuestra posible colusión con los grupos criminales, pues terminara siendo una justificación para que Estados Unidos intervenga en nuestro territorio de manera ilegal y unilateral, ¿no? Eso me parece que es muy peligroso, asumir la versión norteamericana, sobre todo cuando hoy en día está gobernada por quien está gobernada. Donald Trump es un personaje que hoy se apoderó de las instituciones norteamericanas con la finalidad de obtener recursos y de que sus socios obtengan recursos y poder, de legitimar actos atroces en gran parte del mundo, incluyendo por supuesto Israel, incluyendo por supuesto en Venezuela, incluyendo por supuesto en Cuba. Eso es lo que hoy es Donald Trump. Y si seguimos creyéndonos que los cárteles de la droga son un agente externo a esa guerra que lleva a cabo Donald Trump, nos comeremos la narrativa, nos comeremos la mitología del crimen organizado, ¿no? Nos imaginamos por alguna extraña razón que la guerra contra las drogas es independiente de toda esta maquinaria bélica que hoy está operando bajo el mando de Donald Trump, ¿no? Sin embargo, no es solo Donald Trump, hay que ver las cosas como son. Esta información filtrada, al fin y al cabo, por parte de agentes del FBI, demuestra justamente que ellos tenían una intención de intervenir de manera unilateral, incluso antes de que Donald Trump regresara en su segundo mandato, ¿no? Hay diversos analistas, ¿no?, que abordan el tema de la seguridad y de las agencias internacionales de seguridad, pues desde un punto de vista crítico. El mismo Jesús Esquivel, de quien hablé hace un momento, pues habla de cómo operan las agencias de seguridad para defender sus intereses, ¿no? Me parece que en este momento ellos previeron la llegada de Donald Trump y previeron la posibilidad de intervenir de manera más autónoma, de manera más ilegal, de manera más oscura, de manera más clandestina en nuestro territorio, con la finalidad de ¿qué? De controlar, de regular el negocio de las drogas. Ellos tienen una intención por obtener de manera directa los recursos que provienen de los mercados ilegales y de los mercados de extracción de recursos en todo el mundo. No acuso, por supuesto, de absolutamente nada a Luis Chaparro. De hecho, reitero mi admiración por su trabajo. Me parece que cualquiera que recibiría una exclusiva como esta la publicaría de esta manera, de una manera pues como lo hizo él. Sin embargo, me parece que esta interpretación es bastante ingenua en este momento. Algo que también pues hay que observar aquí es que esta operación representó el inicio de la persecución en contra del crimen organizado y el tráfico de drogas a través del FBI y la CIA, ¿no? Algo que he venido también diciendo en varias de las cápsulas anteriores. La DEA fue desplazada por estas agencias en el combate al narcotráfico. Sin embargo, a mí me parece que en ese entonces yo no alcanzaba a dimensionar esta operación como algo exclusivo de la CIA y el FBI, sino que pensaba todavía que estaba la DEA en esta operación. Aquí nos habla de que el desplazamiento de la DEA fue incluso previo a la llegada de Donald Trump a la presidencia, ¿no? Algo que me parece que está relacionado con esta idea de ya tratar a los grupos criminales como terroristas, ¿no? Se dice que los cambios de agencias a nivel internacional de la DEA a la CIA y el FBI provienen sobre todo de un criterio técnico jurídico, porque a partir de definirlas como organizaciones terroristas hace que ya entren este tipo de agencias más basadas en la inteligencia política que en la supuesta inteligencia antinarcótica. Esto quiere decir que, pues, en realidad, Estados Unidos lleva operando
los cárteles de la droga como organizaciones terroristas desde antes incluso de definirlas como tales. En este sentido, si ellos los consideran organizaciones terroristas, pues también se observa que tienen toda la intención de colaborar con organizaciones terroristas de manera clandestina, ¿no? De manera ilegal. Ellos violan su propia ley. Baste observar cómo operan a nivel internacional más allá de México, por ejemplo, con el caso de Ahmed al-Sharaa, quien es un ex líder yihadista vinculado a Al-Qaeda que durante muchos años fue perseguido por Estados Unidos debido a que era acusado de terrorista, ¿no? Hoy es el favorito en Siria después de haber destruido ese país a través de sus guerras de baja intensidad, ¿no? ¿Qué es la guerra contra las drogas? Una guerra de baja intensidad, tal como ellos la definen. En el caso del narcoterrorismo, como le llamarían ellos, pues el ejemplo es la liberación de Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, quien ya purgaba una condena por narcotráfico en Estados Unidos. Donald Trump lo libera en un contexto electoral en Honduras para favorecer a la ultraderecha en aquel país y así impulsar su proyecto, por supuesto, también allá en Honduras, del escudo de las Américas. Ahora, nuevamente trayendo a colación este libro de Osvaldo Zavala, pues hay que preguntarnos también por qué exhiben esta información justo ahora, ¿no? A mí me parece bien delicado que estén filtrando información de esta manera, no de manera directa, sino indirecta, en la cual están declarando abiertamente que están interviniendo en nuestro país. Ya van, de hecho, 2 veces en los meses recientes que se filtra información a través de medios de comunicación sobre la actuación unilateral de Estados Unidos sobre nuestro territorio con el pretexto del combate al narcotráfico. De hecho, pues hay que recordar cómo recientemente, en marzo de este año, la cadena CNN filtró una supuesta información sobre la participación de la CIA en un ataque con explosivos a un coche en Tecámac, aquí en el Estado de México, donde supuestamente habría fallecido un líder del cártel de Sinaloa. En ese entonces se filtró a través de CNN, una cadena pues que está vinculada con los intereses trumpistas, por lo cual esta información pues no fue tan replicada en nuestro país, fue relativamente ignorada. Sin embargo, pues la publicación de pie de nota en nuestro país tomó mucha más relevancia. De hecho, estuve viendo cómo todos los medios a nivel nacional lo retomaron. Creo que lo que prevalece en medios de comunicación a nivel nacional, luego de la publicación de pie de nota, es el por qué la Fiscalía no cuenta ya con la información. Me parece que estamos en un ciclo absurdo de un entendimiento de la soberanía bastante ambiguo, ¿no? Por un lado, reconocemos una guerra contra las drogas, entre comillas, necesaria, ante la existencia de supuestos espacios del Estado, del territorio nacional, que están subordinados al crimen organizado, en donde no necesariamente sabemos qué ocurre y por eso debe prevalecer la guerra contra las drogas. Pero por el otro lado, estamos esperando que exista una inteligencia en este país, con unas instituciones que apenas comienzan a consolidarse, una inteligencia que sea capaz de saber lo que pasó en una operación de Estados Unidos. No sé si alcanzan a dimensionar, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, con la CIA en Chihuahua? ¿Por qué es posible que la CIA esté operando en Chihuahua sin el conocimiento del gobierno mexicano? Por la misma razón por la cual sigue existiendo espacios como los Altos de Sinaloa, por la misma razón por la cual sigue existiendo espacios como la Sierra de Guerrero, por la misma razón por la cual siguen existiendo los conflictos en los Altos de Chiapas. Porque son sierras y de alguna forma, a pesar de que en los entramados del crimen organizado internacional hayan espacios donde las autoridades sí tengan conocimiento sobre lo que ocurre, no así siempre con el territorio, sobre todo en lugares como nuestro país, en estos espacios muy concretos. No así lo que ocurre en Ciudad de México, no así lo que ocurre en el Estado de México, no así lo que ocurre incluso en Chilpancingo, ¿no? Sin embargo, en la sierra es posible observar grandes espacios del territorio que sí carecen de una intervención estatal concreta.
Esto favorece, por supuesto, la operación potencial tanto de cárteles de la droga como de otros actores, como podrían bien ser las agencias de seguridad estadounidenses. Y es así, por supuesto, como ocurre en Chihuahua, con la CIA operando, y es así como ocurren en otros espacios, como seguramente hoy ocurre en el sureste mexicano, con las comunidades sionistas y el crimen organizado. Hay que estar muy al pendiente de esos espacios en donde el Estado mexicano tiene dificultad de dominar a nivel territorial. ¿Qué nos queda? Pues nos queda justo exhibir esa deshonestidad en torno al tema del crimen organizado, de la guerra contra las drogas, de este Estados Unidos que presiona hacia afuera y que mientras tanto es completamente opaco hacia adentro, esto es completamente opaco hacia nuestro país. Por supuesto, hoy estaba escuchando la mañanera del 7 de julio y justamente la presidenta decía como que en varios medios de comunicación Ciro Gómez Leiva preguntaba, bueno, ¿y a dónde quiere usted llegar? No es menor que la población mexicana sepa que Estados Unidos está interviniendo de manera abierta por su propia lengua, de manera unilateral, porque así, al reconocer eso, disminuye la legitimidad de la presión que pueda ejercer con el pretexto del combate al crimen organizado y el narcotráfico. Y nuevamente hay que recordar que quien hoy gobierna, que quien hoy está al frente de la Casa Blanca, que quien hoy está al frente de instituciones como el FBI, como la CIA, quien define los principales cargos, es un criminal transnacional cuyo gobierno básicamente puede ser la razón de que se acelere la destrucción de este mundo. No es menor, pues, que hoy en día esta tensión, esta presión con el pretexto del combate al crimen organizado se incremente. Hay que tener mucho cuidado, me parece que, repito, el hecho de que se esté filtrando esta información justo de esta manera indirecta, para mí es una advertencia sobre lo que se puede venir. Esto fue Macro y Micro para el canal de Jesús Escobar Tobar. Mi nombre es Pedro Iniesta. Dejen su comentario, les aseguro que voy a estar leyéndolos con bastante atención y espero vernos en la siguiente entrega. Hasta la próxima.